continuar con el programa y seguramente usted ya está esperando este tema en cuestiones legales. Nos gusta estar asesorados y seguramente es la parte en donde pues, nos resulta a veces más incierta, porque todos opinamos, todos decimos, ay, pues haz esto y nos recomiendan aquello y acá. ¿Qué le parece a usted solicitar un amparo, no? Esto a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo en cuanto siente que tiene un problema legal le recomienda, ay, pues pide un amparo. No te preocupes. ¿Pero qué es un amparo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿En cualquier caso se puede utilizar? ¿Realmente un amparo es para que la ley no te alcance? ¿O para qué sirve un amparo? Fíjese que está con nosotros nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, y nadie mejor que él para ayudarnos a entender cómo se come esto. ¿Qué es la figura del amparo? Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Bien, Javier, muy bien, gracias. Jimena, buenos días a los dos. Días. Muchas gracias otra vez por la invitación. Viernes, qué rápido. Rico, sí, rapidísimo, Sí, muy rapidísimo. rápido. Oye, Javier, entrándole al tema, preguntabas qué es el amparo, para qué nos sirve, en qué caso nos aplica. Mira, el amparo es un juicio constitucional. La idea del amparo, la construcción de esta figura, cuando se diseña y se implementa, es que los gobernados tengamos una herramienta para poder defendernos de los actos arbitrarios de la autoridad. Todo tipo de autoridad, ya sea municipal, estatal, federal, y en todos los ámbitos, en todos los poderes, digámoslo así. Entonces, contra todo acto de autoridad, ya sabes que de repente se siente al Estado como avasallador, ¿no? La fuerza del Estado en contra de un individuo, ¿no? De repente se cometen arbitrariedades muy grandes en las distintas áreas del derecho y el juicio de amparo tiene por propósito precisamente defendernos de eso. Nosotros podemos ocurrir a un juicio de amparo cuando sientamos que se nos están lesionando nuestras garantías individuales o nuestros derechos humanos, por ejemplo. Todo lo que está precisamente vigilado y establecido en nuestra Constitución y en las demás leyes. Es decir, ninguna autoridad puede pasarse por alto lo que dice la Constitución estrictamente, ni lo que dicen las demás leyes. Tiene que aplicarse la ley. Entonces, cuando la autoridad se sale de eso, cuando la autoridad deja de aplicar algo, o aplica algún criterio o alguna ley equivocadamente, entonces para eso es el juicio de amparo, para que se ventile lo que está sucediendo y se me restituya como gobernado en la garantía constitucional que tengo. Oye, Oscar, esto suena muy bien cuando hablamos de que cuando se está cometiendo un abuso por parte de la autoridad, pero también vemos, o yo he visto, que los amparos se utilizan también como para evadir ciertas sentencias de algunas personas que o sí cometieron de lo que se les acusa y como para en lo que planean la estrategia, pues piden un amparo, a veces se otorga, vemos también personas que ya han sido encarceladas y tras un amparo las liberan y el juicio sigue afuera. Y ahí no pareciera que estuvieran sufriendo un abuso de la autoridad, sino más bien tratando de evadir una responsabilidad a través del amparo. Mira, no cabe duda que en ocasiones el amparo se utiliza como estrategia, pero habría que ver que si al final el amparo termina beneficiando a alguien es porque se había cometido una violación en su procedimiento. El juicio de amparo es un procedimiento autónomo, no tiene que ver con el acto que está reclamando el quejoso. Por ejemplo, y además se le critica mucho al amparo, sobre todo en cuestiones penales, que viene al caso de lo que mencionabas, ¿no? Porque muchas personas se quejan de una ilegal detención, muchas personas se quejan de alguna falta de valoración de ciertas pruebas, se quejan contra un auto de formal prisión y promueven un amparo. Entonces, ese amparo va a revisar si el juez que está conociendo del asunto o si el acto reclamado fue legal o no, se apegó a las cuestiones constitucionales o no. Entonces ahí es donde termina beneficiando al quejoso y por ende se destruye el acto que se estaba reclamando. En muchas ocasiones son en cuestiones penales. Y bueno, pues entonces queda la idea de que el juicio de amparo beneficia a los criminales, de que se abusa de esta figura, pero no es así. La figura es precisamente para proteger nuestros derechos. Una parte muy importante que quiero compartirles es que el amparo además tiene una figura dentro de sí que se le llama suspensión provisional. Esta suspensión provisional es la que hace que cuando alguien pide un amparo, las cosas de las que nos estamos quejando permanezcan en el estado en que se encuentran.
mientras el juicio de amparo se ventila y no se siga avanzando. Por ejemplo, si yo me entero que alguien me quiere desalojar de mi casa, y ya no estamos metiendo a un tema civil, esto ya no es penal, ¿no? Si yo me entero que alguien me quiere desalojar de mi casa y yo nunca he sido llamado a un juicio donde yo me haya podido defender oportunamente, o me doy cuenta de que aparentemente está un juicio en donde me notificaron, pero eso es mentira, o me notificaron de una manera diferente a la que la ley marca, entonces yo corro y solicito un juicio de amparo para efectos de que se me restituya en mi derecho y oportunamente se me dé la posibilidad de defenderme. Y pido la suspensión provisional de ese posible desalojo que es inminente para efectos de que no se ejecute, porque si se ejecuta ya no tendría mucho sentido el juicio de amparo en efectos inmediatos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es esta figura de la suspensión la que se confunde con el amparo de fondo. En muchas ocasiones no se está concediendo aún el amparo de fondo, tal vez tarde meses en ventilarse. O años, ¿no? Bueno, en Hay algunas amparos que ocasiones tardan años, efectivamente, aunque el amparo se supone que es un juicio pronto, pero sí en ocasiones tarda años. Pero se confunde la suspensión con el amparo en sí. En muchas ocasiones se dice, pues ya salió alguien en libertad, o ya se dejó sin efectos una orden de aprehensión, o ya se detuvo la ejecución de algo, pero es por la suspensión provisional, que no tiene otro motivo que la intención de garantizar que siga vigente la materia de la queja, porque si no, pues ya ante un hecho consumado sería difícil probablemente la reparación. Oye, Oscar, todo esto que me estás explicando, si es que lo entiendo medianamente bien, me da la impresión de que pareciera una figura diseñada para ser aplicada en un sistema de justicia sumamente defectuoso. Sí, por supuesto, por supuesto. No estamos exentos, nunca lo hemos estado, al contrario, de muchos defectos en la aplicación de las leyes, inclusive en la elaboración de las leyes. El amparo obviamente también aplica para quejarnos en contra de algunas leyes que no vayan de acuerdo a lo que marca nuestra Suprema Constitución, ¿no? Entonces, efectivamente para eso está hecho el amparo, para que nos podamos quejar y haya un tribunal que específicamente se encargue de vigilar que algo se cumpla conforme a la norma. Es decir, el amparo no debe de ser una figura de la que se abuse, pero sin duda cuando estamos en un procedimiento y alguna autoridad nos está haciendo pues algún daño con su actuar, tiene que haber un tribunal autónomo al cual nos podamos ir a quejar de manera inmediata, ¿no?, para ventilarlo. Ahora, el amparo también es muy técnico, tiene muchas reglas, hay muchos supuestos en los que se puede dar. Ya si nos ponemos complicados, hay amparo directo, amparo indirecto, hay muchos casos distintos, hay pues algunos criterios que se manejan para saber cuándo podemos optar por uno y cuándo por otro. Por eso, bueno, obviamente ante una situación así tenemos que acercarnos a un profesional que conozca de esta materia. El amparo no es para todo, les comento. También decían al inicio del bloque, para la introducción, que en cuanto tenemos algún problema pensamos en un amparo, ¿no? Hay que sacar un amparo, corre con un abogado y hay que conseguir un amparo. El amparo no es para todo, hay que tener un diagnóstico previo de si es la figura que nos acomoda, porque hay recursos ordinarios en muchas ocasiones, hay apelaciones, hay recursos de revocación dentro de los procedimientos, que en ocasiones tienen que agotarse por ley para que puedas tener el acceso a una figura extraordinaria como lo sería el juicio de amparo. Ahora, si la violación es fuera de un proceso legal, pues entonces sí, normalmente iríamos a un juicio de amparo que le llamamos indirecto. Pero sí tiene que haber un análisis previo, ¿no? No podemos nada más aplicar esa idea de que para todo nos acomoda el amparo, ni que podemos abusar de él, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ni en todos los casos penales, ni en todos los casos en donde se libran órdenes de aprehensión, cabe la figura del amparo, ¿no? No en todo se puede pedir y no nos lo van a conceder necesariamente, ¿no? Previa revisión, cuando se pudo pedir, cuando la ley lo permitía, si se ve que obviamente había violaciones, se va a conceder el amparo. Si no, no. No todos los amparos que se piden obviamente se conceden, ni todas las suspensiones provisionales que se piden tampoco se conceden, ¿no? Entonces, perdóname, porque a veces pasa que primero se niega el amparo
y después como que lo vuelven a hacer y entonces ahora sí ya lo conceden. Bueno, el amparo atiende a muchas circunstancias que se vayan presentando. Parece como que, no pasó por esto, déjale, borro eso y le pongo. No, lo que pasa es que cada falta, cada falla, cada defecto, decía Javier, durante un proceso o fuera de proceso, me crea una nueva posibilidad de pedir un amparo, ¿no? O sea, si yo estoy a mitad de un juicio y se comete una violación, yo me quejo de esa violación. Finalmente se resuelve a través de un amparo o como sea, pero si más adelante en el proceso me vuelven a cometer una violación, pues yo vuelvo a ocurrir ante la defensa constitucional, ¿no? Porque no es posible que de esa manera cotidiana, de esa manera tan común, se estén cometiendo pues irregularidades en contra mía y en contra de mi proceso, ¿no? Y puedo pedir amparo en una última instancia en contra de sentencias definitivas también, para que la revise un tribunal pues superior en este caso, un tribunal autónomo. Los juicios tienen distintas instancias normalmente de jerarquía, de revisión, y normalmente por último tenemos la instancia constitucional además, que revisa ya cuestiones de fondo, ¿no? Entonces, pues esa es a grandes rasgos la figura del juicio de amparo, de la cual pues tenemos una falsa idea, una idea muy superficial en forma cotidiana, y sí es importante comentarlo con el auditorio porque pues, es sumamente importante que sepan para qué sirve esta figura, ¿no? No tiene su razón de ser, y además hay muchos otros países donde encuentras figuras parecidas, aunque con otro nombre. El juicio de amparo es netamente mexicano, pero tenemos algo similar en Chile, en Colombia, en Alemania y en muchos otros países, ¿no? O sea, al final de cuentas es pedir la tercería, o es decir, la participación de alguien más ajeno al pleito directamente para que revise la acción de la autoridad y si está siendo apegada a derecho o no. Y si sentimos que no, y quienes están revisando eso también sienten que no, ¿qué procede? Ya nos dan el amparo, pero ¿y entonces quién corrige a la autoridad que nos estaba cometiendo una arbitrariedad? El juez que conoce del juicio de amparo es el que precisamente va a ordenarle a la autoridad responsable, así se le denomina, la autoridad que cometió el acto reclamado, que lo corrija, que restituya la garantía violada al gobernado y que pues lleve, y en muchas ocasiones inclusive le da directrices para que específicamente haga ciertas cosas. Y bueno, de esa manera poder gozar de lo que en un momento dado se me había violentado, ¿no? Sin duda. Y la autoridad responsable tiene también ciertas cuestiones a las que está sujeta y a las que puede ser acreedora, como multas o inclusive los funcionarios en su actuar, si reinciden o si persisten en la violación o no cumplen lo que el juez de distrito que conoce el amparo les está ordenando, pueden ser sujetos inclusive a destitución o a responsabilidades de otro tipo, ¿no? Destitución, perdón. Oscar, seguramente hay muchas personas que nos están viendo o escuchando que tal vez están pasando por una situación legal que pudieran aprovechar o hacer uso del amparo para dar mejor solución, o que incluso están ya con un amparo que no saben cómo llevar, y me gustaría que para que tuvieran una asesoría más acercada, pues nos compartas todos tus contactos. Claro que sí, Jimena, con mucho gusto. El teléfono que tenemos en la oficina es el 324-5258, 324-5258, es Díaz Gómez Abogados, ya lo saben. Si alguien tiene pues precisamente alguna duda, alguna necesidad de consulta, nos puede llamar. Nuestras consultas en la oficina no tienen ningún costo, estamos para servirle, comuníquense con nosotros y con mucho gusto los atendemos. También aprovecho para comentarles acerca del programa que tenemos precisamente aquí por UTV, Opinión Legal, para que nos sigan. Pues es todos los martes de 8 a 9 de la noche, aquí estamos por este mismo canal, UTV 157 de cable, pues también tocando los temas de actualidad y de derecho que a usted le interesan. Sintonícenos, pues la idea es poder servirle también de esa manera.